Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Hacemos contacto este momento con el abogado Hernán Ulloa, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre algunos temas pendientes que tiene este organismo, principalmente con respecto a los concursos de oposición y méritos para designación de autoridades, entre ellas de la Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, Contralor General del Estado, Defensor Público y Defensor del Pueblo, entre otros. Doctor Ulloa, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido a FM Mundo. Buenas noches y buenas noches al país entero que nos escucha. Gracias, doctor Ulloa. Uno de los concursos sobre los cuales se centra gran expectativa por las implicaciones que tiene y por las experiencias bastante malas, por cierto, que hemos tenido recientes, es el concurso para el Contralor General del Estado. ¿En qué estado está esto? Este 2022 se viene con grandes retos en cuanto a nuevas autoridades. Es un gran reto que le ha tocado al Consejo de Participación Ciudadana por hechos que lastimosamente se han dado en el orden judicial y que, aunque no estaba programado que el Consejo de Participación le toque la designación, por ejemplo, del Defensor del Pueblo, entre otros cargos como el superintendente de compañías, etcétera, todo esto de aquí ha tocado al Consejo de Participación programarlo dentro de las fechas que ordena justamente la Constitución y la ley. Debo dejar en claro al país, y es verdad lo que usted nos indica, existen muchos problemas que yo me he quejado de manera pública, como por ejemplo el bloqueo que existe en la información que tiene que estar en nuestro despacho a la orden de los consejeros, y que lastimosamente no ocurre de esta forma, impidiéndonos a nosotros ejercer correctamente nuestras funciones. ¿Quiénes bloquean la información? Sería para un fiscal o sería para un juez que el secretario no le pase el expediente para despachar algo. Es más o menos lo que está pasando dentro del Consejo de Participación. Nosotros como consejeros, debido a una reforma a la reglamentación de las comisiones ciudadanas de selección, se ha bloqueado que nosotros tengamos acceso a la información. Además, que es información que tiene que ser obligatoriamente publicado a través de los medios oficiales del Consejo de Participación Ciudadana, y no se la entrega, incumpliéndose indudablemente con esta garantía de la transparencia, que es nuestra obligación y parte de nuestras funciones como consejeros. ¿Qué información que ustedes han demandado no les entregan y quién no les entrega? Para ser concreto en el tema de la Contraloría, nosotros nos quejamos de que hubo una mutilación del reglamento luego de que se hizo esta consulta de aportes a la ciudadanía. De un momento a otro, sin considerar estos aportes, se mutiló el reglamento en una sesión de la cual hasta el momento no tenemos el registro de cómo se resolvió dicha mutilación al reglamento. Eso ocasionó que la consejera María Fernanda Rivadeneira presente una acción de acceso a la información pública ante jueces, que lo ganó en primera y segunda instancia, y exigió que la presidenta, siendo la titular del Consejo de Participación Ciudadana, cumpla con la entrega de esta información. Esto ha tenido la razón de ser de que hemos tenido que acudir a la justicia para poder exigir que se nos entregue la información. Lo mismo ha pasado con el tema de la designación del Defensor del Pueblo encargado, que no se nos entregó la hoja de vida con los soportes suficientes para verificar de que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución del Ecuador, como por ejemplo la amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos, que usted conoce muy bien como comunicador, es lo que fue cuestionado en esta designación muy independiente del conflicto de interés de haber sido designado un exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana. Y enfocándonos a lo último, luego de las reformas a este reglamento de comisiones ciudadanas, donde teníamos la posibilidad de tener un delegado por cada uno de los consejeros, se decide que el Pleno, la mayoría, designa este equipo técnico. ¿Qué ocasiona esto? Que nosotros no tengamos un observador y que los concursos hayan sido llevados con la participación de 4 y no de 7. No tenemos en los despachos, ni en electrónico, ni físico, ninguna información respecto, por ejemplo, de la calificación de las carpetas. Con la mínima información, nosotros hemos detectado que algunos de los postulantes tendrían prohibiciones para poder ser miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Este es el ambiente que se vive al interior, y es sumamente falso de que detrás de nuestra posición netamente jurídica y de transparencia
exista algún direccionamiento político. Por lo menos usted debe conocer perfectamente que yo aquí no llegué por una pollita electoral y que soy absolutamente independiente del poder político y poder económico. ¿Esta falta de información de alguna forma va a concluir en que puedan eventualmente comisionados entrar por la ventana sin cumplir los requisitos? Peor aún, existe la posibilidad de que personas que habiendo cumplido con los requisitos y no teniendo prohibiciones hayan sido descalificados, pero esa información no la tenemos nosotros, no se las entrega por más que exigido de manera diplomática, respetuosa ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, indicándole: permítanme cumplir con las funciones como corresponden, permítanos también auxiliarlos en la construcción del reglamento y ser parte del equipo técnico. Por algo también, imagínense, los 3 consejeros que éramos parte de una minoría y que se está construyendo una nueva mayoría, somos de profesión abogados. Entonces tenemos, de cierta forma, por nuestra preparación y experiencia, podemos contribuir para bien en la construcción de los reglamentos, pero se tomó la posición equivocada de hacernos a un lado completamente, y de cada cosa queda un registro que va a tener y va a traer responsabilidades por este accionar ilegítimo y arbitrario que se ha venido dando dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Usted habla de una nueva mayoría. ¿Quiénes integran esta nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, usted sabrá que es de conocimiento público que en la última sesión extraordinaria, donde tenía que aprobarse el reglamento para designar al superintendente de compañías, existió una votación de 4 consejeros: Hernán Ulloa, María Fernanda, Francisco Bravo, y con el apoyo de la consejera Ibede Estupiñán. Y luego de esta votación, cuando ya simplemente había que declarar los resultados y el voto de la presidenta no abonaba en nada, porque ni siquiera podía dirimir nada, estaban los 4 votos, la presidenta decide abruptamente cerrar la sesión, indicándole a los consejeros y al país de que supuestamente no se estaba transmitiendo el pleno en las plataformas digitales, lo cual es totalmente falso y fue desmentido por consejeros que estábamos haciendo un seguimiento con nuestros asesores en vivo. Y además consta la prueba que en la plataforma del Consejo de Participación está la sesión donde se escucha claramente las afirmaciones de la señora presidenta, y sin embargo se cerró esta sesión abruptamente. Lo que queda claro es que por lo menos en torno a la decisión del reglamento que va a culminar con la designación del superintendente de compañías, existía una nueva posición, una nueva mayoría. Y eso, con diferentes argucias, diría yo, se ha bloqueado cuando ya existe una votación favorable. Y hasta el momento no se puede llevar a cabo esta reglamentación, que de alguna forma es un contrapié para la celeridad que se debe tener en la designación de estas autoridades. ¿Cómo va a operar esta mayoría, por ejemplo, para designar al Contralor General del Estado? Si se logra configurar una nueva mayoría, lo que quiero indicarle es que se va a rectificar inmediatamente lo que se ha hecho sin el consenso de 7, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y sobre todo invalidando la transparencia que tiene que haber dentro de cada proceso, y nuestra obligación de elevar a los medios oficiales del Consejo la mínima hoja o documento que ingrese de parte de cualquier proceso, sea para la calificación de comisionados, sea para la designación de veedores, que no se lo ha realizado. Y esto de aquí es una garantía de que cada uno de los ciudadanos, no solamente los consejeros, vamos a tener a la mano la información para que pueda darse de manera eficiente la impugnación ciudadana como corresponde. ¿Cómo están los plazos? Esa sería una de las primeras cosas que hay que hacer. ¿Cómo están los plazos, por ejemplo? Y quisiera referirme a cada una de las autoridades cuya designación está pendiente. Mire, en términos generales, lo bueno que hasta el momento no se ha dado el pitazo inicial para que se efectúe el concurso. Y en estos momentos todavía estamos a tiempo para salvaguardar la integridad y la transparencia del proceso. Es decir, se podrían hacer ciertas reformas para fortalecer el concurso, para que para que se impida que postulantes entreguen documentos con falsedad ideológica y que ocasionen los problemas que ya ocasionaron los documentos presentados por los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección en el caso del Defensor Público, que recuerde que por nuestra parte tuvieron observaciones de que algunos tenían prohibiciones, como por ejemplo deudas de pensiones alimenticias al momento de la postulación y también deudas con el Estado, algo que es
totalmente insuperable al momento de postularse, porque la norma dice que al momento de postularse no debe tener prohibiciones. Si luego de esto, luego de que hablamos, luego de que descubrimos, se ha resuelto esto, es un tema diferente, porque se presentó una declaración juramentada que en ese momento, en esa fecha, no existía ningún impedimento ni prohibición. Pero estamos esperando entonces que este 2022 terminamos con varias autoridades nuevas. Dios mediante, sí. Si logramos reconstruir esto, si logramos tener la participación de la ciudadanía, que desde el Consejo se mande toda la información hacia ustedes, los comunicadores sociales, y por ende hacia la ciudadanía, pienso que vamos a tener un concurso extremadamente sólido, donde se va a garantizar responsablemente la designación de la autoridad que tenga los méritos profesionales, académicos y morales suficientes para ocupar esos cargos de máximas autoridades. ¿Qué autoridades para este año? Confírmenos, por favor. Tocaría Contraloría, Defensoría del Pueblo, renovación parcial del CNE, superintendente de compañías, etcétera. ¿Tribunal Contencioso Electoral? Posiblemente. ¿Corte Constitucional? Eso está en manos básicamente del Consejo Nacional Electoral, pero también indudablemente sería necesario terminar este año. Perfecto. Doctor Ulloa, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Le agradezco a usted. Buenas noches. Ha sido el abogado Hernán Ulloa, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre los concursos pendientes, la expectativa que hay sobre nuevas autoridades para este 2022. Siga con nosotros, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.